Hola, maníacos. Continuamos con el tema de gravitación. En concreto ahora vamos a ver cómo se define y cómo se calcula la velocidad orbital. ¿Ok? En el anterior vídeo vimos la velocidad de escape y te recomiendo que para este vídeo, si no sabes cómo funciona la velocidad gravitatoria y no entiendes bien las leyes de Newton, te vayas al tema 2, ¿vale? Donde aparece en concreto la ley de Newton y cómo se describe la fuerza tangencial y la fuerza normal. Pero de todas formas, ahora vamos a hacer un repasillo, ¿vale? ¿Te parece? Pues vamos a la obra. Bien, la velocidad orbital. La velocidad orbital es esa velocidad, ¿vale? Con la que va girando de manera constante, ¿lo veis? Va orbitando de manera constante y tiene, y digamos que no se sale de esa órbita, ¿vale? Entonces, cuando en muchos ejercicios de selectividad nos piden calcular la velocidad orbital de este satélite que se encuentra a esta distancia del planeta. Para eso, antes de nada, hay que comprender por qué un satélite orbita, por qué un cuerpo está continuamente girando alrededor de un planeta o otro cuerpo con masa y no se cae, es decir, ¿por qué no se ha atraído? Aquí vemos que la fuerza de la gravedad hace que lo atraiga, pero ¿por qué no se ha atraído? Esto se debe a la velocidad. Como el cuerpo lleva una velocidad, entonces digamos que siempre está en continuo giro. Como vemos, ¿veis? Es decir, la fuerza de la gravedad la trae hacia aquí y lo que hace es desviar la dirección del satélite. Vemos que aquí la velocidad en cada punto, ¿vale? Y esto es importante, la velocidad que tiene el satélite en cada punto es la recta tangencial a cada punto de la órbita o de la circunferencia. ¿Ok? Y esto sucede para, aunque sea la órbita circular, sea elíptica, sea lo que sea, ¿vale? Siempre la velocidad que lleva el satélite es perpendicular, es tangencial a la órbita que realiza. Bien. Entonces, claro, si una fuerza, como hemos visto en casos anteriores, por ejemplo, si dejamos aquí un objeto y lo dejamos caer, lo que va haciendo es que su velocidad va aumentando, está acelerando. ¿Qué sucede aquí? En este caso no acelera. Y la cuestión es, ¿por qué no acelera? Se debe a que la fuerza gravitatoria no se comporta como una fuerza tangencial, sino como una fuerza normal. Para eso hay que recordar las leyes de Newton, ¿vale? La ley de Newton nos decía que la fuerza era igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Muy bien. Pero recordamos del tema anteriores que la aceleración podía ser de dos maneras. Podía ser tangencial o normal. Tangencial si provoca, si el movimiento del cuerpo es en esta dirección. Si la aceleración va en la misma dirección que la velocidad, lo que provoca es una variación de la velocidad. Por lo tanto, la velocidad aumenta o disminuye si va en contra del movimiento del cuerpo. ¿Ok? Pero ¿qué sucede aquí? Aquí vemos que esta aceleración que provoca el planeta Tierra es perpendicular. Es perpendicular. ¿Lo veis? Ahí está. Por lo tanto, no es una fuerza tangencial, no. Es una fuerza normal. Porque lo acelera de manera normal, vamos a decir. ¿Por qué se llama norma? Porque es perpendicular a la velocidad. ¿Vale? Lo único que influye esta fuerza es en el cambio de la dirección. Por lo tanto, podemos decir que como solo cambia la dirección, la fuerza normal solo cambia la dirección de la velocidad, ¿vale? La velocidad permanece constante en este movimiento, siempre así, constante, orbitando, ¿vale? Y claro, entonces, la fuerza gravitatoria es una fuerza normal. ¿Cómo era la ecuación de la fuerza normal? Como vemos aquí, la fuerza normal, ahí está, era la masa por la aceleración normal. ¿Y cómo era la aceleración normal? La aceleración normal era v al cuadrado partido r. Ya explicamos que esta fórmula proviene de trigonometría a la hora de de calcular cuál es el valor de esta aceleración normal en una trayectoria circular, ¿vale? No vamos a entrar en esa demostración, no la vamos a querer y punto. Va a haber bastante cosas a lo largo del curso que vamos a tener que dar un salto de fe, ¿vale? Porque podríamos demostrarlo, pero es que es bastante larga. Bien, por lo tanto decimos que la fuerza gravitatoria
el valor, ¿vale? Por eso pongo el módulo, aquí ya no queremos ni sentido ni nada, solamente el valor es una fuerza normal. Por lo tanto, aquí tenemos esto. Bien, esta velocidad es la velocidad del cohete, lógicamente, la velocidad de lo que está girando, ¿vale? Lo que está produciendo ese movimiento circular. Entonces es la velocidad orbital. Vemos que al igualar entonces la fuerza gravitatoria a la fuerza normal, ¿ok? Lo que sucede es que despejando esta expresión, la velocidad orbital, obtenemos esta de aquí. ¿Cómo despejarla? Pues sencillo. Aquí tacharíamos M2 y M2, tacharíamos esta R con esta otra R y nos quedaría que la velocidad orbital al cuadrado es G por la masa de 1 partido R. R, lógicamente, es la distancia que hay del cuerpo al satélite. Muy bien, haciendo la raíz obtenemos esta expresión. Por lo tanto, ¿de qué depende la velocidad orbital de un cuerpo? Va a depender de la distancia a la que se encuentre y de la masa del planeta. Si tiene más masa, vemos que la velocidad orbital tiene que ser mayor para que pertenezca a esa órbita. Y si la distancia se acorta, es decir, se acerca, fijaros como la velocidad orbital es indirectamente proporcional al radio, esto significa, a la distancia que diga, significa que si el radio disminuye, la velocidad orbital tiene que aumentar. Es lógico. Tú piensas que cuanto más cerca está, más fuerte le atrae el planeta. Por lo tanto, para no caer, tiene que girar más rápido. En cambio, si el radio aumenta, lo que pasa es que la velocidad orbital es más pequeña. ¿Por qué? Cuando se aleja, la fuerza gravitatoria es menor. Por lo tanto, necesita menos velocidad. Esa fuerza normal tiene que ser menor para mantenerse en esa órbita. Bien, ¿qué sucede si en una órbita la velocidad es mayor a la velocidad orbital? Bien, como vemos que en el satélite, en el movimiento, ¿vale? Se está enfrentando a la velocidad gravitatoria a una fuerza normal, la fuerza centrípeta. ¿Por qué? Pues la fuerza centrípeta es una fuerza que lo que hace, que se debe más bien al movimiento circular de un objeto. Esa fuerza normal que habíamos hablado, ¿no? Tan simple como esto. Esto es la fuerza normal. Ok. Y ya está. Simplemente eso. Entonces, claro, se está enfrentando la fuerza debida por la gravedad a la fuerza, ¿vale?, debida al movimiento circular. ¿Qué sucede si aumentamos la velocidad? Si aumentamos la velocidad, lo que sucede es que esta fuerza centrípeta, la fuerza normal, es mayor que la fuerza de gravedad. Entonces vemos cómo, al ser mayor, el satélite va a tirar hacia el lado de la fuerza centrípeta. Por tanto, se va a alejar. ¿Y qué pasa al revés? ¿Qué pasaría si la velocidad es menor que la velocidad orbital? Como la fuerza centrípeta y la fuerza normal depende de la velocidad, estaríamos diciendo que la fuerza centrípeta disminuiría. ¿Vale? Esta fuerza normal disminuye, porque recordad que la fuerza normal depende de la masa por velocidad al cuadrado partido R. Si la velocidad disminuye, la fuerza normal también lo hace. ¿Qué sucede entonces? Que como es menor, es decir, la suma de fuerza es menor que la fuerza gravitatoria, ¿vale?, entonces lo que haría es acercarse hacia la Tierra y caería hacia la Tierra. ¿Ok? Hemos cogido el concepto, por lo tanto, cada órbita tiene, cada distancia, si cada órbita tiene una velocidad orbital. Si nosotros estuviéramos en esta órbita, ¿vale?, aquí nuestro satélite, la velocidad tendría que ser mayor, por lo que hemos dicho. Tiene una velocidad orbital distinta. Y si la órbita está más lejos, vemos que la velocidad orbital tendría que ser menor, porque está más lejos. ¿Ok? ¿Lo hemos entendido? Perfecto. Vamos entonces a lo siguiente. Como está un satélite en órbita, ¿vale?, ahí está. Está en órbita, tiene siempre un periodo, ¿vale? Recordamos los movimientos circulares. Todo el movimiento circular tiene un periodo. ¿Cómo se definía el periodo? Como el tiempo que tardaba, ¿vale?, en dar una vuelta. ¿Tarda 5 segundos? Pues el periodo es 5 segundos. ¿Que tarda 3 años? Pues el periodo es 3 años. Por eso, por ejemplo, el periodo de la Tierra alrededor del Sol sería de 1 año. El periodo de la Luna alrededor de la Tierra es de 28 días. Las fases lunares. Cada 7 días es una fase. Y da la vuelta completa a los 28. Muy bien. Pero ¿cómo podríamos calcular ese periodo? Bien, para eso nos tenemos que ir básicamente a lo que las definiciones de movimientos circulares. Muy bien. Veíamos que la velocidad, ¿vale? Esta es la velocidad angular, ¿vale? ¿Por qué la velocidad angular? Como ya dijimos, el tema de movimientos rectilíneos uniformes y movimientos circulares uniformes,
la velocidad angular no es otra cosa que el ángulo que recorre partido un tiempo, ¿ok? Muy bien, como queremos utilizar la definición de periodo, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Cuánto es una vuelta? En radianes, 2pi. Esto es una vuelta. Y este es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces podemos definir la velocidad angular de esta manera. Bien, y como ya habíamos visto en el mismo tema, la velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular con esta relación. Recordamos que la distancia que recorre a lo largo de una trayectoria circular era igual al ángulo recorrido por el radio. Lo mismo pasa con la velocidad, que era la velocidad angular por el radio, y la aceleración. La aceleración era la aceleración angular por el radio. Siempre se relacionan las variables lineales con las angulares con el radio. Así de simple es. Fíjate. Entonces, ¿cómo podemos obtener el periodo? Vale, nosotros sabemos que la velocidad orbital es esta, ¿cierto? Pues vamos a cambiarla. En vez de poner velocidad orbital, vamos a ponerla en función del periodo. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos simplemente de esta manera. Vemos aquí que como la velocidad orbital, la velocidad es la w por r, sustituimos la w aquí. Muy bien, y obtenemos esta expresión. Y como esto era igual a la velocidad orbital, lo igualamos a esto. Tenemos entonces esta expresión de aquí. Muy bien. Y entonces, fíjate, ya tenemos el periodo en función de r, de la masa del planeta, y otra vez de la r. ¿Qué sucede? Pues lo único que tenemos que hacer es despejar. Como el periodo aquí está dividiendo, pasa multiplicando. Como está ahora multiplicando, todo esto pasa dividiendo. Y se nos quedaría de esta manera. Muy bien. Ya tenemos la ecuación del periodo. Pero vamos a obtener una expresión algo más bonita. Muy bien. Si nosotros lo elevamos al cuadrado, porque claro, la raíz nos molesta, ¿vale? Si lo elevamos al cuadrado, se eleva a ambos lados de la igualdad, ¿ok? Vemos que 2πr se elevaría al cuadrado, que sería 4pi al cuadrado, r al cuadrado, y el denominador se eleva al cuadrado, por lo tanto el cuadrado con la raíz se nos va. Y nos queda gm partido de r. Recordad que esto, al final, la fracción grande es esta, y es como si tuviéramos una fracción arriba y una fracción abajo. Numerador del numerador con del denominador del denominador. Por lo tanto, esto se nos quedaría que la r se nos va arriba. R al cuadrado por r, r al cubo. Muy bien, y ya, digamos que, por si no sabéis el truco, cuando tenemos una fracción, imagínate, a partido b y c partido d, simplificar esto es igual que coger los extremos de arriba y de abajo, ¿vale? Que van arriba, ahí, a por d, y coger los extremos intermedios que irían abajo. Si me preguntas el porqué de esto, es tan fácil como utilizar la propiedad de la división. A partido b dividido, porque esto es una fracción igual que una división, c partido d. Y si lo utilizamos, fíjate que a por d queda arriba y b por c queda abajo, ¿vale? Pero yo explico este truco para que no tengáis que poner en forma de la división, ¿vale? Muy bien. Entonces, claro, ¿cómo se nos quedaba? Bien, volvemos. La r se nos queda arriba y el g partido por m se nos queda abajo. Muy bien. Fíjate que 4pi es una constante, 4pi al cuadrado, que diga. Gm, la masa del planeta, eso es constante, no varía. No sé, que le pega un bombazo o otro planeta, otro sistema, otro satélite. Muy bien, entonces como es constante vamos a despejarla, simplemente por despejarla. Y nos quedaría c al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado g por m por r al cubo. ¿Os suena de algo esto? Esto es la ley de Kepler, la segunda ley de Kepler, que nos dice, que nos relaciona el periodo que tarda un objeto en hacer una órbita. Fijaros, por ejemplo, aquí está el Sol, está fuera de la Tierra. Nos relaciona el periodo que tarda en realizar una vuelta completa a esa órbita, dependiendo de la distancia, esa r, la distancia de la órbita. Y esto sirve tanto para órbitas circulares como para órbitas elípticas. Esto siempre se cumple. Fijaros, y esta constante no es otra cosa que esto de aquí, 4pi al cuadrado partido gm. De aquí se obtiene la ley de Kepler. ¿Ok? Pero lo importante que hemos obtenido a partir de, como conclusión, simplemente a partir de la velocidad orbital, pasándola a la variable de frecuencia angular y el radio, ¿ok?
que a su vez lo hemos podido relacionar con el periodo, ¿vale? Hemos podido despejar el periodo y obtener la expresión. ¿Ok, chicos? Al final, para pasar de una variable a otra, tenemos que ver qué relación. La velocidad orbital está relacionada con la velocidad angular y la velocidad angular está relacionada con el periodo. Pues intentamos hacer esa transición. ¿Cómo? Pues primero con esta ecuación y segundo con esta ecuación. ¿Lo veis? Utilizando esas ecuaciones llegamos a sustituir la velocidad orbital por la del periodo. Y ya utilizando esta última ecuación, ¿vale? La ecuación 3 es como hemos obtenido la expresión final, que era 2πr partido raíz g por m partido dr. Ok, chicos, pues esto es todo.